Reciban un cordial saludo y una bienvenida a tu discipulado. Hoy estamos continuando esa serie de temas que tienen que ver con nuestra doctrina básica, elemental o nuestros principios, los cuales debiéramos de conocer y regir nuestra vida en todo sentido. ¿Qué es eso de los principios? Bueno, no te apartes porque hoy vamos a estar viendo otro de los regalos que Dios nos otorgó y son los dones espirituales y por qué es tan importante conocerlos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, por hablarnos. Edifica, Señor, en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, cuida, atiende, guarda a aquel que te lo pide, te lo ruego. Señor amado, que seas tú en nuestras vidas siempre presente. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Siempre se dará mi anhelo, mi clamor, que seas prosperado, así como prospera tu alma. En las semanas anteriores hemos estado recorriendo esta serie de, llamémosle, fundamentos a los cuales Pablo le llama rudimentos o principios elementales. Esto aparece en la carta de los Hebreos. Y ahí menciona pues lo que es rudimentos como arrepentimiento de obras muertas, conocer la doctrina de los levantamientos o bautismos, que por cierto, vimos después todos los tipos de bautismos que se refieren en la Escritura, ¿verdad? No solo está el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, sino que hay que estar inmersos en el cuerpo de Cristo, inmersos en Cristo, y cómo vamos a estar inmersos en el Padre. Son como estar sumergidos en ellos, eso significa bautismo. Si tú no has visto esas enseñanzas, te recomiendo, te van a edificar muchísimo, no te imaginas cuánto. Y dentro de los, yo le llamo regalos que Dios nos otorga, pues están nada menos que los dones espirituales. ¿Por qué le llamo regalos? Porque esta palabra don en el original griego significa, la palabra es carisma, que significan como dádivas y que se podrían interpretar como regalos de Dios. Regalos que a lo mejor no merecíamos, pero el Señor le place dar lo que Él tiene. Son regalos que hablan de su carácter, de su esencia, de lo que Él es. Y esto es prácticamente lo que Él viene y nos dice, yo les doy. Y por eso es que ustedes busquen los mejores regalos en todo sentido. Cuando entendemos esto de los dones espirituales, dice la Escritura de esta manera. En 1 Corintios capítulo 12 es el capítulo donde Pablo hace una explicación mucho más fina, llamémosle así, de lo que son los dones espirituales. Entonces, viendo desde el verso 1, dice de esta manera: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. O sea que de aquí ya nos pasa el rastrillo diciendo, aprende. Tienes que conocerlos. Tienes que estar consciente de cuáles son esos dones. Y dice en el capítulo 14, verso 12, de esta manera: ¿por qué tenemos que estar conscientes y tenemos que aprender y no ser ignorantes? Dice entonces, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, aquí
agrega otra serie de estímulos. Uno es que debiéramos de anhelarlos. Cuando tú anhelas algo es porque tú dices, Señor, dame un regalo que yo quisiera. Y usted está pensando ya en lo material. Pero el Señor te dice, yo tengo cosas espirituales que te quiero regalar. Pero eso sí, recuerda, va a servir para que puedas edificar a mi iglesia. Que tú puedas, pues, preparar a el grupo de hermanos que están bajo tu liderazgo, si eres un líder, o si no, que tú puedas edificar o exhortar a aquellos hermanos en Cristo que con los que tú pues te rozas, tú te involucras. Y hoy vamos a ver que los dones pues prácticamente es una maravilla que Dios los otorga. Y da la impresión de que el Padre como que Él viene y dice, aquel me está pidiendo esto y se lo da. Y dice, hay un término interesante, porque hay dones que Él da que dice que son irrevocables. O sea que si Él lo concede, ya no lo quita, porque es un regalo. Eso es como que lo que ha sido regalado, ahí se queda. Usted recibe un regalo de alguien que se miraría muy mal que él viniera y después le dijera, mira, devuélveme el regalo que te di. ¿Sabes? Eso me hace recordar que conocí a una persona que estaba pues, le dio una enfermedad muy seria y estaba ya casi en el lecho de la muerte. Y en eso llamó a diferentes personas y llama a alguien y le dice, toma, te voy a regalar este anillo porque yo quiero que tú lo tengas. Posterior, el Señor hizo un milagro y la sanó, se levantó. Y lo divertido en este es que era pues como era la abuelita y vuelve a llamar a la nieta y le dice, no, ¿te acuerdas aquel anillo que te di? Devuélvemelo. Pero el Padre no es así. Mire cómo dice Romanos capítulo 11, verso 29. Y dice, porque los dones o los carismas o los regalos de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto es una, yo diría, condición que Dios no, Él no cambia, Él lo mantiene. Yo he tenido lo lamentable de conocer hombres o mujeres de Dios que tienen ciertos dones, por ejemplo, un don de profecía, por ejemplo. Y después conozco que están viviendo un pecado muy fuerte y aún usan el don. Entonces uno dice, ¿cómo puede el Señor utilizar a alguien si Él sabe que su vida moral no es correcta? Pero es que ahí es donde se convierte este término muy interesante, que Dios los da y son irrevocables. Él no va a venir y los va a quitar, ¿verdad? Bueno, entonces, en 1 Corintios, regresando al capítulo 12, donde estábamos anteriormente, dice en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de regalos, de carismas, pero el que opera en ellos es el mismo, que es el Espíritu Santo. Y dice en el verso 31 de 1 Corintios 12, léalo conmigo, mas desea ardientemente los mejores dones. No hay como decirle, Señor, yo quiero los mejores dones. Y Él, pues cuando habla de los mejores dones, Él da a entender y dice, hay 3 dones, la fe, la esperanza y el amor. Y yo les voy a insistir en que ustedes busquen de todos estos, el mejor de todos es el amor, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Cómo Dios opera de una forma muy particular, muy especial. Pero hoy vamos a ver cómo es que hay diversidad de dones. Y Pablo
relata. Imagínense que hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo es que en 1 Corintios 12 él menciona de 9 dones, pero en Romanos, me parece que es en el capítulo 12 también, él menciona otra cantidad de dones que vamos a estar viendo en otro discipulado. Entonces, ¿de qué dones Pablo se refería? Vaya conmigo entonces nuevamente en su escritura, en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. Y dice de esta manera, léalo ahí conmigo. Pues a cada uno le es dada, y aquí viene el primero, palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Qué curioso que él vuelve a insistir que tengan claridad que los dones es porque los opera el Espíritu. Otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Como quien dice, si uno piensa ahorita que hay muchos espíritus, no, hay un único Espíritu que es el Espíritu Santo. Y dice después en el verso 10 de esta manera: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, y aquí encontramos una particularidad que en los tres primeros que hablamos, de sabiduría, el de conocimiento, el de discernimiento de espíritus, dice que estos están operados de una manera muy fuerte por el Espíritu Santo. Eso nos obliga a que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Bueno, muchos escritores, teólogos han separado estos 9 dones en diferentes grupos. En un grupo que sean dones de revelación, dones de poder y en el dones de milagros. Bueno, pero miremoslo de esta manera. Primero son el de revelación, vimos los 3 primeros: palabra de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento de espíritus. Y yo insisto, en el mismo espíritu. Son bien usados. Aquel que está lleno del Espíritu de Dios va a tener, repita conmigo, sabiduría, conocimiento y discernimiento. La importancia de esto es que esto nos ayuda a revelar, a conocer mucho del corazón de las personas, a conocer mucho de las intenciones de las personas y poder dar una palabra de ánimo o una palabra de exhortación o tal vez amonestación al que lo necesita. Estos 3 son muy importantes en todo creyente. Yo por eso creo que cuando él decía por el mismo Espíritu, es que tenemos aquel que está lleno del Espíritu Santo. Estos 3 son claves en su vida, cristiana o espiritual. Bueno, miremos el otro grupo, los dones de poder. Y aquí pues vimos que estaban 3, se clasifican: el de fe, de sanidades y el de poder de milagros. Diga conmigo: fe, sanidades y poder de milagros. Y los últimos 3 son de inspiración. La inspiración es como que tu vida se convierta en una expresión que otros digan: yo quiero de lo que él tiene. Por su forma de ser, por su forma de conducirse, por cómo él es. ¿Y cómo podemos nosotros inspirar a alguien? Pues, obviamente, aquí utiliza esta interpretación que es diversos: tener lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Es curioso que uno dice: mire, pero yo no hablo lenguas. Pues yo le pido a Dios que después de estas enseñanzas, tú te veas obligado a pedirle a Dios que te dé el don de lenguas. Y mejor aún, que las puedas interpretar. Y con esto, pues, que podamos creer
que también está el don de profecía. Ahora, usted dirá, pero mire, si son dones y uno tiene que pedirlos, ¿será que si yo no tengo lenguas, estoy bien? Perfecto. Como un don, no, tal vez no la tienes, pero como una señal, dice Marcos 16, de los que creen está el hablar lenguas. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios por lo menos que hablemos lenguas, aunque no las interpretemos porque es un don muy particular, ¿verdad? Bueno, entonces, prepárese. Yo siempre le animo, tenga un cuaderno y apunte, porque eso ayuda a que se le queden mejor los dones. Entonces, repasando, tenemos los dones de revelación, ¿verdad? Que es palabra de sabiduría, de conocimiento, discernimiento de espíritus. El de poder, que es teniendo fe. El de sanidades, poder de milagros. Y por último, de inspiración, que es hablar lenguas, interpretarlas y profecía. La verdad que uno diría que es sencillo, pero lo importante es retenerlos, que podamos, Señor, de estos dones, en cuáles puedo operar yo mejor. ¿En qué puedo yo operar? Yo, por ejemplo, personalmente, aunque usted me dirá, pero ¿por qué pide eso? Porque yo me siento que en la obligación de ejercer mucho consejo, mucha mentoría, y por eso yo le pido a mi Padre que me haga muy versátil con los dones de revelación, ¿verdad? Tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento y de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Bueno, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que todos estos regalos son para edificar. Diga conmigo, para edificar, ¿verdad? Incluso hablamos que también sirven para exhortar, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto vamos a empezar hoy con el de palabra de sabiduría, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, dice de esta manera. Léalo conmigo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí ya vemos que es un regalo, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Mire, este juego de palabras es muy interesante porque tiene que ver mucho con la sabiduría. Una forma de poder explicar qué es la sabiduría es porque uno dice, uy, qué sabio pero pensando que tal vez es muy inteligente, y no es así. La sabiduría va más allá. Por eso existe el don de ciencia o conocimiento. Ahí sí tiene que ver la inteligencia. Pero en la sabiduría es tener las palabras para poder conducirnos de una forma correcta, conforme al carácter, conforme a lo que Dios nos muestra o lo que el Dios o el Padre dice. Y la sabiduría no es fácil, o sea, uno diría, no, pero qué fácil es hacer el bien. No, es poder tener la palabra correcta en el momento correcto, ¿verdad? Y saberla utilizar con gracia para que sirva no solo para el bien común, para alguien, sino para mucha gente. Hace un rato yo te decía que si algo yo le pido a Dios es que me dé palabra de sabiduría. Y es porque de esta manera es muy fácil aconsejar. La palabra de sabiduría sirve para poderle no solo regañar a la gente y pasarle el machete y ¡ay, ahora sí! O como la ley o la religión imperial, oye algún pecado de alguien, bueno, ahora híncate y recita tantas oraciones. Y no es así.
La palabra de sabiduría es que tú puedas darle un consejo acertado y no lo que la persona quiere escuchar, sino que tú puedas darle un consejo que la persona esté dispuesto a y pues empezar a ejercitarse o a practicar o a caminar en ese consejo de sabiduría. Y esto pues yo le pido a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, porque dice la Escritura que la sabiduría viene por palabras que son enseñadas. Acuérdese la palabra, son enseñadas por el Espíritu Santo. Y de esa forma uno combina pensamientos y lo que sale del corazón. O sea que, tal vez para poderlo entender mejor, un corazón sano que está lleno del Espíritu Santo sale y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una palabra que sale de aquí sale como sabiduría. Pero cuando es una palabra de ciencia o conocimiento, sale de aquí y sale por la boca. O sea que sale con un entendimiento, con una conversación intelectual y posiblemente no es lo que la persona necesita, ¿verdad? La sabiduría yo creo que es algo que nosotros debemos decirle: Padre, dame de tu sabiduría. ¿Por qué? Porque el Padre se la da a quien quiere. Eso dice Santiago, capítulo 1 dice: y quien tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, dice el capítulo 1 de Santiago, que Él dará, dice. Y incluso dice la palabra sin reproche, o sea, que Él no escatima en dar a aquel que se la pida. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues podamos andar en una sola forma o forma de conducta. En el mismo capítulo de Santiago encontramos de dónde viene esa sabiduría. Dice en Santiago capítulo 3, verso 15, de esta manera: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Aquí está hablando de cuando hay pleitos entre ustedes, dice el verso 14, ¿verdad? No es de que ustedes están operando con una sabiduría de los hombres que ustedes creen que es de Dios, pero no, es una sabiduría terrenal. Qué feo se oye, pero así es, del mundo, llamémoslo así. Porque dice ahí, verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala, ¿verdad? O sea que donde hay pleitos y contiendas, generalmente está instigado por algo que no es de Dios. Pero dice el verso 17, léalo conmigo: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Mire, esta última expresión de buenos frutos es clave, porque nosotros queremos dar una palabra y provocamos que alguien la empiece a creer. Y si él obra con esa palabra, pues va a empezar a dar fruto, ¿verdad? Que ese es el anhelo que queremos. Y esto se hace sin vacilación y sin hipocresía. Sin vacilación y sin hipocresía. Entonces ahí prácticamente el Señor nos dice que la sabiduría es celestial. Es más, en Proverbios, cuando habla de la sabiduría, la menciona como que fue una entidad que fue creada por Dios. Inclusive el Señor dice, y sobre la sabiduría, ¿verdad?, están los 7 pilares. Entonces da a entender como que hubiera tenido inclusive pues raciocinio o pensamiento. Pero es porque para el Padre la sabiduría que viene del cielo, Él la da, y el anhelo de Él es que todos podamos obrar en ella, pues con una autoridad espiritual en todo sentido. Bueno, entonces acuérdense que el primer regalo de los dones de revelación es la sabiduría. Ahora vamos a ver con el segundo don que aparece aquí, que es la palabra de conocimiento.
y en otros versos le llaman ciencia. O yo le podría llamar inclusivamente como inteligencia. No es tanto el IQ, porque aquel que dice que yo tengo un IQ normal, entonces no tengo, obviamente, si todos tenemos conocimiento, todos tenemos ciencia. Obviamente algunos son más inteligentes que otros, ¿verdad? Pero dice de esta manera en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10 con relación a esto. Léalo conmigo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí lo que dice es que todo lo que es creado, todo lo que inclusive las vivencias pasadas históricas, por ejemplo, la travesía de el pueblo judío por el desierto hebreo, por el desierto hasta Canaán, la experiencia de David, la vida de Sansón, de todas las experiencias, inclusive lo que la historia misma cuenta, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todas estas cosas que han suscitado sirven para que nosotros podamos discernir y conocer. Uno, poder conocer cómo es la conducta del hombre, poder conocer cómo es que el hombre ha avanzado, por ejemplo, en sus desarrollos. Por ejemplo, se dice que nosotros estamos viviendo en estas décadas, le iba a decir, pero tal vez es en los últimos 20 años, desde el año 2000, que el desarrollo, el crecimiento de la tecnología ha avanzado de tal manera que en estos 20 años prácticamente ha acumulado la tecnología desde que comenzó la revolución industrial, ¿verdad? O sea que se ha duplicado, triplicado en gran manera. Y nosotros tuvimos la dicha de ver esos avances del conocimiento humano, pero lo más importante es que Dios nos dé ese conocimiento, que Dios sea el que te diga, yo voy a soplar sobre ti esa inteligencia para que tú puedas entender las cosas, ¿verdad? Y cuando uno pues vive con ese deseo, Señor, muéstrame aún lo que no puedo entender ni oír. Yo lo digo, creo que lo conté en discipulados anteriores, de que recuerdo cuando yo mis primeros pasos fui a un grupo de jóvenes y cuando toco la puerta y sale el misionero el hermano, que es un misionero de la anfitriona, y me dice, ¿usted a qué viene? Bueno, yo acabo de conocer a Cristo, le dije, y estoy empezando a buscarlo. Creo que aquí hay un grupo de jóvenes. Y él me dijo, si tú te mantienes en este camino, cosas que tus ojos ni tus oídos han visto ni oído, van a empezar a suceder. Y tal como dice el verso que vimos, en lo largo de los años ha subido a mi corazón cosas que Dios preparó y creo que es por amor a Él. Entonces, el conocimiento ayuda. Imagínense qué combinación, sabiduría y conocimiento. Poder tener eso, la verdad, es algo que nosotros debemos decirle al Señor, yo quiero tener de esto, yo quiero tener de esto. Sabes que cuando Moisés estaba en el monte y a él se le reveló el tabernáculo, posiblemente él tenía ese temor de decir, ¿cómo voy a hacer esto? Y dice que cuando descendió, el Señor le dijo, no te preocupes, porque yo en la gente que está alrededor tuyo voy a poner un espíritu. Y le dijo así, eso está en Éxodo capítulo 30, y dice así, el espíritu de, verso 1 dice, de sabiduría, de conocimiento o de ciencia y de
revelación para hacer nuevos diseños, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque poder tener nuevos diseños, ¿verdad? En Él. Bueno, ¿para qué sirve el espíritu de conocimiento? Dice la Escritura que uno de los, una forma que nos puede servir el regalo de conocimiento es amonestar. Amonestar es como advertir, hey, no hagas eso, porque si haces eso te puede ir mal. No inviertas ahí. O no haz esto. O sea, el conocimiento te ayuda para poderle dar a algunas personas dirección. Leámoslo aquí como dice Romanos 15, verso 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido que vosotros estáis llenos de bondad, por supuesto. Pero también dice llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. O sea que tiene que ser, como dice, como la sabiduría, que es amable, pacífica, benigna. Porque si no, con la misma sabiduría uno puede pasarse llevando a alguien. Igual es con el conocimiento. Con el conocimiento tiene que tener bondad, porque con el fin es de poder ayudar y que sirva para el beneficio mutuo, dice la Escritura. El beneficio mutuo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque con sabiduría y conocimiento, pues se edifica la casa, inclusive, ¿verdad? Así lo dice Proverbios. Bueno, ahora leamos el tercer regalo de los regalos que Dios nos dio, de revelación. Y este sería el de discernimiento de espíritus. Dice Hebreos 5:14. Bueno, primero tenemos que ver, ¿qué es eso de discernir el espíritu? Vamos a quitar aquí porque quiero explicar. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hablamos de que en el alma están las emociones, los pensamientos y pues inclusive las certezas y las convicciones. O sea, somos emocionales, está en el alma. Pero el espíritu, si el espíritu, somos llenos del Espíritu Santo, el espíritu quiere gobernar el alma y quiere gobernar el cuerpo. ¿Para qué? Poder someter nuestras emociones. Que el espíritu pueda sujetar esos pensamientos que a veces nos vienen de ira, de rencor, de odio, que pueda gobernar en todo sentido. Pero es muy importante que nosotros podamos encontrar cómo opera el espíritu en las personas. ¿Por qué es tan importante operar esto? Porque es una lucha. Hablamos hace un rato que está el alma y ahí el espíritu peleando. Y muchas veces por la conducta de las personas logran apagar el espíritu y logra apagarlo con aspectos emocionales o del alma o las mismas circunstancias de la vida y su conducta no es correcta. Entonces, cuando uno atiende a alguien, uno tiene que lograr entender cómo está su espíritu. Si está apagadito o está encendido, poder discernir el espíritu. Y esto sirve el don de revelación, ¿verdad? Leámoslo ahora, como dice aquí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está hablando, de los que han desarrollado el anhelo de crecer en Cristo. Y antes dice, y en cambio, los que son niños todavía tienen que tomar leche, dice. Pero aquellos que han deseado la palabra de Dios y han deseado conocer el carácter de Dios, dice aquí para los que por el uso, aquellos que han usado la palabra en su vida, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que el discernimiento de espíritus ayuda a identificar cómo obra ciertas personas, para bien o para mal. Y de esta manera, nosotros podemos
identificar y poder separar incluso uno mismo. Señor, yo estoy obrando en esto. ¿Por qué vuelvo a tener esos pensamientos de que me enojo contra alguien? Señor, ayúdame a separar lo que no te agrada. Señor, ayúdame a separar lo que estoy viendo con mis ojos, lo que estoy viendo en la computadora, en la televisión, en mi celular, en mi tableta. Señor, ayúdame a tener carácter para separar y poder discernir las cosas que pueden afectar a mi espíritu. ¿Dónde aparece esto? Bueno, vaya conmigo en Levítico capítulo 10, verso 10 y 11. Dice así: y para que hagáis distinción entre lo santo, un hasta aquí, y separar lo profano entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. O sea que aquí Él les está diciendo que nosotros debemos tener ese carácter espiritual para separar. Para separar. Bueno, rápidamente vamos entonces a ver los otros regalos o los otros tres, que son los que vamos a ver hoy, de los otros tres dones que se agrupan como si fueran los dones de poder. Acuérdense, vimos hace un rato los dones de revelación, sabiduría, conocimiento e discernimiento de espíritus. Ahora los dones de poder son el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros o el poder de milagros, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver un milagro? Pues puede ser un aspecto financiero, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a ver cuál es el primero, el don de fe. Realmente el don de fe es muy, muy especial porque todos tenemos que tener fe. Es más, el verso que te voy a mencionar, tú seguramente lo conoces y lo sabes de memoria, pero quiero que lo desmenuces conmigo, porque dice de esta manera: ahora bien, la fe es la certeza. Certeza es, aunque yo no lo he recibido, pero yo sé que viene. Certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, uno dirá, mire, es que yo he estado pidiéndole a Dios el último vehículo, último modelo, tal. No, pero realmente, como dice Santiago, ¿qué es lo que pides? ¿Para tu deleite o para el bien común? Acuérdese, para el bien común. Entonces, cuando uno le pide a Dios fe, es para que mi vida tenga un cambio donde yo pueda inspirar a otros para que ellos pues crean, que ellos sepan que somos unas personas que vivimos por fe y que la fe nos ayuda a ver más allá, que la fe nos permite tener una convicción y una certeza. Por eso dice este verso: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. En otras palabras, aquí te está diciendo que con la fe tú tal vez no lo ves, pero te lo puedes ya imaginar, pero sabiendo que esto puede bendecir a alguien más. Es más, dice el verso 6, ahí mismo por Hebreos capítulo 11, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que mostrar esto, tiene que mostrar, tiene que tener esa certeza de que tú vives por fe. Entonces, prácticamente nos dice que el don de fe debiéramos de pedirlo continuamente y poderle decir al Señor: Señor, dame la fe para que yo pueda obrar conforme a tus propósitos. Dice, incluso la Escritura dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando venga Jesucristo por su iglesia a tomarla
y cuando venga a establecer su reino, después de la gran tribulación, dice, ¿acaso hallará fe en la tierra? O sea que Él quiere hallar personas que hayan obrado en fe, caminado por fe, teniendo certeza, teniendo convicción de que Dios está obrando. Pero lo más importante es que podamos tener una fe probada, así como dice 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Dice así, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, o sea que la fe se prueba. Señor, ayúdame a probar mi fe, sea ya y que salga probada. Una fe aprobada me permite que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Este mismo verso lo vimos cuando vimos el bautismo en fuego, porque nosotros tenemos que pedirle, Señor, toda prueba que pasa en mi vida, yo pueda levantarme, yo pueda atravesar la prueba de ese momento por la fe que tengo en ti. Por eso Dios permite las pruebas. No es que a Él le agraden mandar pruebas, pero Él sabe que las pruebas son necesarias. Hace un par de domingos prediqué las bendiciones del desierto. Por supuesto que el desierto es necesario y es una bendición aquel que por ese desierto puede probar la fe que Dios ha puesto en su vida. Bueno, dice Santiago también, ¿verdad? No lo vamos a ver aquí porque dice, usted lo puede buscar en su casa, dice, muéstrame la fe y yo te mostraré mis obras por la fe que yo he tenido. ¿Por qué? Si tú me muestras una fe sin obras, es que no ha sido probada. Tú puedes decir, yo tengo fe, pero no tienes obras. En cambio, aquel que dice, no, mira lo que he hecho. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de renunciar a todo lo que tenía para servir y poder meterme inmerso en el cuerpo de Cristo y en Cristo, para que yo pueda vivir por la fe lo que Él es. Y le puedo garantizar que Él es real. Mi Padre es más real y está más vivo de lo que uno cree o uno puede imaginarse. Bueno, ¿dónde vemos ese verso de las obras en Santiago? Dice así, ¿de qué sirve, hermano? Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarle? Así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. O sea que una fe sin obras, como dice, es una fe muerta. Casi como decir que el agua que se estanca, que agarra mal olor. ¿Qué hay que hacer? Que el agua fluya. Es como el Espíritu Santo. No dejas que el Espíritu se quede estancado en tu vida. Fluye, fluye, fluye en Él en todo sentido. Bueno, vamos a ver ahora el otro regalo que tenemos hoy. Y nada menos que es el carisma de sanidades. Dios le pide, Él nos demanda que nosotros podamos tener sanidades. Dice 1 Pedro 2:24 de esta manera. Léalo conmigo. Quien llevó él mismo, hablando de Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que en otras palabras, Jesucristo dice que Él presentó su cuerpo, así lo dice Isaías, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. O sea que la sanidad está vigente, créalo. Dios está sanando aún ahora. Pero mire, yo oré por aquel y murió. Yo también he orado por varios que el Señor se los ha llevado. Pero eso no me quita la obligación que yo tengo de estar orando por las personas. ¿Por qué? Porque he visto muchos milagros también de sanidad en muchas personas.
Tú dirás, ¿y será que yo puedo tener ese don? Claro que sí. Marcos 6, 7 dice de esta manera. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y dice en el verso 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que el don de sanidad prácticamente Dios lo otorga. Y con eso nosotros tenemos una autoridad especial. Pero vimos que entre los bautismos está el bautismo de fuego. Nosotros tenemos que operar con el fuego de Dios, ¿verdad? Dice, entre las señales que seguirán a los que creen y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Así lo dice Marcos 16. O sea que, aunque el don de sanidad es visible en otros, mucho más visible, llamémosle, porque ellos practican en ello, pero nosotros somos obligados a orar por la gente, a orar por ellos en todo sentido. Tú fuiste llamado a ser alguien que pueda operar viendo sanidades en diferentes personas. Bueno, vamos a finalizar ahorita viendo el último don para esta oportunidad, que es el don de milagros, ¿verdad? Y dice en el verso 1 Corintios capítulo 4, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. El poder de milagros es poder ver lo sobrenatural, no solo en la sanidad, sino poder ver lo sobrenatural en las personas. Pastor, quiero que ore por un negocio, por mis finanzas. Pues poder ver lo sobrenatural en ese sentido. Cuando yo tomé esa convicción de que podemos ser usados con milagros, mire, créanlo, yo empecé a creerle a Dios y me atreví a hacer cosas que realmente solo edificaron mi vida. He contado varias veces que he ido a un par de lugares en el planeta, uno en Venezuela, otro en México. Oré para que lloviera y llovió. Y no es que yo sea Elías, sino que había un grupo de gente orando conmigo. Voy a una finca en el interior del país de Guatemala y le digo al dueño de la finca que ore por cada palo de mango para que esa pérdida que él ya tenía prevista hubiera un milagro en cada palo y le empezara a dar el fruto que él necesitaba. Y efectivamente después él me llama que así lo hizo y eso pasó. Podemos nosotros ver milagros cuando nosotros operamos por la fe. Mire cómo operaban los discípulos en Hechos 5:12 cuando ellos sabían que Dios les había otorgado esa autoridad. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea que hay que tener unidad. Increíble cómo sería esto de la unanimidad, que ellos empezaron a... ¿Sabe qué? Dice la Escritura que Pedro con su sombra sanaba a la gente. O sea, tal vez eran tantos que decía que Pablo decía que había un paño o una prenda de alguien y él oraba, ve y pon esta prenda sobre el enfermo que está tal vez muy retirado y va a cenar. O sea, hay tantas formas de poder ver milagros en la vida. Yo hoy te animo a que tú seas un provocador de milagros en todo sentido, en tu vida completa. Bueno, mis amados, hoy estuvimos viendo los dones o los carismas o los regalos de revelación que incluye 3: sabiduría, conocimiento y discernimiento de espíritus. Y nada menos que el don de poder, que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida. El poder es el poder dunamis. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes tendrán el poder dunamis. Y ese será el de fe, el de sanidades y el de milagros.
con estos, si empiezas practicando esta semana, Dios te va a empezar a poner delante de ti personas que lo necesitan. Ahí donde está, acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice su vida, santifícalo y desde ya hazlo prosperar en todo. Bendice, Señor, su vida espiritual y que estos dones empiecen a hacer eco en su vida, que anhele ardientemente los dones mejores y de esta manera sea bendecido en todo lo que emprenda. Dios me los bendiga. Amén, amén y amén. Bendiciones.